Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI, que se complace hoy en presentar al obispo de la provincia Peravia, mi amigo Víctor Masalles. Don Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien, hacía mucho que no nos veíamos y estábamos trabajando juntos, así que con mucha alegría acepto la invitación y con gozo comparto con la teleaudiencia. Bien, muchas gracias al obispo. A mí me gustaría comenzar el programa con que usted me haga una definición, si es posible, de lo que se está hablando, de las causales y su efecto en la sociedad. Bien, las causales se han discutido ya con el clásico, la clásica tríada de las tres causales que la caracterizan. En la primera es la más grave de todas. Aquí hay un truco que ahora mismo estamos descubriendo. Por ejemplo, en Argentina, que acaba de probarse, están viendo cuál es el truco. El problema es este. Se está discutiendo, se va a permitir abortar cuando está en peligro la salud de la madre. Y claro, aquí se dice, pero es que si no se permite esto, se va a dejar morir a la madre. Respuesta es falso, pero no porque falte una causal. Es porque en el Código Penal que se está proponiendo hay un eximente cuando se hace todo lo posible, primeramente para tratar de salvar las dos vidas, pero no pudiendo salvarla y se interrumpe la vida, el médico no será punible, pero eso no es una causal, eso es un eximente que es diferente. Ahora, la causal, el peligro de esto está en esto. Cuando está en peligro la salud de la madre. Ahora, definamos salud. La Organización Mundial de la Salud dice, salud lo define así de esta manera, lo define, salud es el completo bienestar físico, mental y social de una persona sin que tenga que tener en cuenta ningún tipo de enfermedad por medio. Esa definición es tan amplia y se vende primero como que está en peligro la vida de la madre, pero aquí cuando está en peligro la salud de la madre, óigame, usted oye lo que quiere decir en peligro la salud mental, social y física de la madre. Quiere decir que cuando una mujer está ansiosa, tiene ansiedad, está en peligro la salud de la madre. Cuando una mujer no puede mantener a su hijo porque no tiene el dinero suficiente para mantenerlo, está en peligro su salud social. O cuando un embarazo puede traerle problemas de chisme con los vecinos, quedar mal con la gente, hay un problema de salud social. Entonces, con ese tema, con esa amplitud del tema de salud, que primero se vende como que está en peligro la salud de la madre y después se vende que esa salud de la madre es cualquier cosa, aquí entra lo que sea. Y en Argentina se están dando cuenta porque ahora cada uno apela a esa definición de salud, que es la definición oficial. La Organización Mundial de la Salud define así salud y ahora uno apela a esa definición y resulta que uno le vende que la mamá se está muriendo y resulta que cuando está en peligro todavía, y no quiere decir que está muriendo, ya hay permiso para abortar. Esa primera causal tiene una trampa muy peligrosa que se aplica en los demás países y que nosotros nos quieren vender y nos quieren decir a nosotros que tenemos complejo de Guacanagarí porque llegó aquí un extranjero a explicar eso. El extranjero llegó a explicar lo que se está aplicando allá. Entonces, ¿qué pasa? Se refiere a Agustín Laje, que mucha gente dice que fue usted que lo trajo. No, lo trajo Fomudevi, por más que quieran decirlo. Fomudevi pagó, no pagó, lo invitó. Ahora, hubo diferentes pagos, colaboró con esto, el mismo Lofoque con el pasaje. Un señor ofreció su hotel y el estipendio que le habrán dado, algún estipendio que siempre dan, se lo dio la misma Damaris Patrocinio con Fomudevi, haciendo un serrucho con el evangelio, diferente. O sea, hizo como debe hacerse. Y no hubo ningún gasto en particular y la iglesia no fue quien invitó ni trajo a Agustín Laje al país. No fue el que lo invitó y no fue el que le pagó, no fue el que hizo nada. Pero bueno. Pero, sin embargo, ¿se sienten bien ustedes con la exposición que hizo el señor Laje? Sí, quizás él es un poco rudo, pero yo creo que quizás este pushing que tiene lobby proabortista, yo creo que necesita a un boxeador de ese calibre, porque con esta presión que tiene el gobierno, que mete en las organizaciones internacionales,
es bueno que venga alguien a aclararlo de una manera más dura y más clara delante de foros como el doctor Guerrero Heredia, en Alofoque y en diferentes lugares, que sea capaz de meterse en esto, porque francamente a veces hay comunicadores que no están verdaderamente en la búsqueda de la objetividad, y por esto es peligroso cuando uno se mete a un foro como esto a caer en una trampa como la que iba a caer Agustín Laje, que este señor es un señor de veterano en el asunto y no cayó en las trampas en las que en algunos lugares iba a caer. Sin embargo, Pero hubo otros lugares. usted no notó como que era desigual la conversación, los debates efectuados, porque el señor Laje tiene una preparación fuerte y conocedor del tema, y me daba la impresión que la contraparte o las contrapartes discutían por discutir sin manejar los temas a profundidad. ¿No le causa esa Sí, yo impresión? creo no hubo en el presunto debate que hubo con Guerrero Heredia, no se discutió el tema. Hubo una especie como de pelea y discusiones que se fueron por otro lado. Ahí no hubo esa discusión, no se discutió el tema. Fue ridículo. Después con el señor La Luz, él no tiene experiencia en el tema ese. Él es una persona que puede estar muy bien preparado, pero no en el tema con el que se metió, y comenzó a divagar lo que haría cualquiera que no conoce el tema, se metería a dar vuelta. Creo que la mejor entrevista que tuvo él fue la de Aneudi Santos. Fue de una persona que se preparó bien, se notaba que había preparación en el tema y estuvo a la altura, y yo me sentí orgulloso de que hubiese un dominicano que pudiese tratar al señor Agustín Laje con la altura con que él se merecía, y ese fue Aneudi Santos. También Ramón Núñez, que también fue bastante benévolo en escuchar, aunque dejaba hablar bastante, pero Aneudi lo acompañó muy bien y lo felicito de antemano desde aquí, porque él permitió que Agustín Laje desarrollara el tema y lo acompañó con altura. Bien. Resumiendo, la visita de Agustín Laje fue positiva para la causa de la no inclusión de las causales en el Código Penal, podemos decir. Sí, yo creo que es un discurso rudo, pero es un discurso que ciertamente puso claro muchas cosas de una película que allá, si uno va a hacer fast forward, uno va a echar para adelante aquí, uno sabe cómo va a acabar, que él nos cuenta lo que va a hacer. O sea, que aquí no estamos en una película con un retraso, y lo que viene adelante, si ocurre lo que ocurrió en Argentina o en otros países, uno dice que no venga, que no ocurra nunca, porque hay un engaño en las tres causales, y está claro que te venden un producto y después a la hora de quererlo consumir es realmente otro que tú estás consumiendo. Usted habló de tres causales, pero solamente entró en razón en una. Explíqueme las otras dos. Bueno, vamos a decir, con esa definición de salud, ya no haría falta ninguna de las otras dos causales. Ya con esas dos, dígame usted, ¿qué persona está saludable que tenga completo bienestar físico, mental y psicológico? Pero vámonos al segundo tema. El segundo es el de si hay una violación o un incesto, que son dos temas diferentes, una violación y un incesto. En un incesto, sabemos que es un problema social que existe, que hay que saber enfrentar las causas, cuáles son. Pero a la hora de un incesto, en donde hay una acusación, en donde hay una especie de intento real de determinar si hubo incesto o no y quién fue, la culpabilidad, muchas veces ocurre que el niño ya ha nacido cuando se determina. En un incesto, el niño comienza a salir a cuentas cuando ya, después de una serie de abusos constantes, ya el niño, la barriga no se puede esconder, y ya el niño prácticamente ya está casi de camino, cuando se comienza a elaborar un juicio en donde muchas veces el violador o el abusador, que es el papá o es el tío, normalmente no es presentado, no se presenta acusación. Y ese es un problema social muy grave y que no se enfrenta de esa manera, facilitando las cosas con un aborto. Además, está demostrado que cuando hay un incesto con un familiar o un vecino, está probado que en el 90% de los casos el embarazo vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir cuando aborta, vuelve a ocurrir el embarazo y vuelve a ocurrir el embarazo. O sea que es muy delicado, y de ahí en adelante además es determinar un problema serio, que es por la dignidad de la persona o
comparar peras con manzanas cuando no es lo mismo, independientemente de lo grave que pueda ser un incesto y el abuso por un incesto, que es gravísimo, es una vejación a la dignidad. Nunca eso se podrá comparar al valor de la vida humana que está en el vientre y que no tiene nada que ver, no tiene la culpa, es un ciudadano en camino y no se puede comparar porque sin vida no hay otros dones, no hay otros bienes. El don de la vida es un don absoluto que tiene que ser respetado y que tiene que ser custodiado. Cuando es una violación, o sea, un estupro, lo que se llama un estupro, una mujer anda en la calle y de repente la viola, 1 o 2, 3, porque a veces presentan casos que son dramáticos. Esa persona llega al hospital y el protocolo que dice salud pública es que cuando llega una mujer que ha sido violada a un hospital, lo primero que se administra es la píldora del día después. ¿Por qué? Está demostrado que cuando hay una relación sexual, la concepción se da entre las 24 y las 48 horas después de la relación. Es decir, que cuando ha sido violada y es llevada a un hospital y se le administra la pastilla del día después, si estuviese en el periodo, la mujer expulsaría el óvulo y no habría la concepción. Ahora, también está demostrado lo difícil y lo remoto que es un embarazo fruto de un estupro. ¿Por qué? Porque se tienen que dar un montón de casos, de situaciones en conjunto, como son, por ejemplo, que la mujer esté en regla, que no haya tomado ningún dispositivo, no tenga ningún dispositivo dentro, ni que esté tomando ninguna pastilla, de que la eyaculación haya sido dentro, que cosa que es muy rara. En la violación casi nunca la eyaculación es dentro, porque en medio del forcejeo la humillación es lo que se hace, no tanto que si eyaculó dentro, y acaba siendo, mire, en Alemania se hizo un estudio de 5 años, y en 5 años hubo 220.000 violaciones. 220.000 violaciones en 5 años en un país de 80 millones de habitantes, y los embarazos fruto de esas 220.000 violaciones fueron 18. Eso quiere decir que estamos hablando de un 0.0001%. Es muy remoto, y legislar sobre esto para que a fin de cuentas acabe lo que sabemos muy bien que acaba en América Latina. No sé si sabe lo que ocurrió en Costa Rica. En Costa Rica se aprobaron la causal de la violación, se aprobó esta solamente. ¿Y sabe lo que pasó? Todos los abortos fueron por violación a partir de entonces. Ya usted se imagina qué es lo que está pasando. Imagínense en otro país que es lo mismo también. Acabaremos, todo el mundo habrá sido violado. Después ocurre, lo que ocurre después en Argentina, en otros lugares, primero tiene que haber una declaración jurada y una denuncia. Después, con el tiempo, te quitan la denuncia y después simplemente tú vas a un sitio, tú tienes que declarar y no te permite por humillación que haga la denuncia. Simplemente declara que fuiste violada y te puede abortar. Entonces vemos que se toma de una manera muy laxa, lo que es una cosa muy seria, y se ha relajado mucho con esto en los países de América Latina, donde se ha permitido el aborto como causal por esta causa. ¿Y la tercera causal, cuál es? La tercera todavía es mucho menos complicada, pero lo que pasa es que cuando usted habla de malformación congénita, es muy delicado. Usted está hablando, los médicos dicen que es un tema muy, muy difícil de tocar ese tema. ¿Por qué? Porque están los compatibles con la vida, las anomalías compatibles con la vida, que son, por ejemplo, un síndrome de Down. Y acabará, cuando se generaliza con la causal, acabarán aplicándolo como se hace en España, como se hace en Islandia y como se hace en otros países. Usted sabe que acabaron con los síndromes de Down, porque ahora en la causal se aplica para que si una madre se le diagnostica que en el niño que tiene en el vientre es Down, ella puede abortar porque es una anomalía y que va a tener dificultades en la salud social, cosa que no es así. Pero cuando no es compatible con la vida, que es más importante, por ejemplo, estamos en el embarazo ectópico, en el embarazo anencefálico y todo este tipo de situaciones en las cuales no es compatible con la vida. En todos esos casos, ya Salud Pública hace años que tiene protocolos. ¿Cómo aplicar eso? ¿Cómo aplicaría el Ministerio de Salud Pública? Tiene años ya. ¿Cómo se trata un embarazo ectópico? Y tiene su protocolo que lo acepta la iglesia, lo acepta todo el mundo, y hace años que se está aplicando. Y así en cada anomalía de esta tiene su protocolo, por lo tanto, no es necesario legislar.
En realidad, cada anomalía tiene su protocolo. Y lo único que hay que hacer es que si se inventase una anomalía nueva, que no hay, no es tan fácil la cosa, pues se establece un protocolo de cómo actuar por ello. Pero no hace falta hacer una causal que generalice para que después se pueda aplicar, porque el peligro de las causales es que son excepciones genéricas en las cuales después se va englobando a todo el mundo. Y la historia de esas tres causales es que esas tres causales son simplemente siempre la antesala para el aborto libre. ¿Usted tiene miedo a que eso sea el principio de una sociedad que permita abortar cuando le dé la gana a cualquiera? No, lo ha hecho en todos los países donde se ha comenzado con las causales, todas se dirigen hacia eso. Comenzando por el de la salud. Si usted toma el tema de la definición de la salud según la Organización Mundial de la Salud, usted va a ver que ahora de ahora en adelante cualquiera puede abortar, porque no hay una sola persona en el mundo que tenga perfecto equilibrio mental, físico y social. No existe. Si usted encuentra una, me la presenta, porque no conozco ninguna. Por lo tanto, todas las personas ya tienen problemas de salud antes de haber quedado embarazadas. Por lo cual, definitivamente es un protocolo que permite que después se aborte simplemente cuando se desea. Víctor, ¿usted tuvo que ver algo con la organización de la marcha del fin de semana? Sí, bueno, no, yo no. Fue el arzobispo de Santo Domingo el que convocó. Fue la arquidiócesis de Santo Domingo. Ahora, les recuerdo que yo soy el presidente de la Comisión de la Pastoral de la Vida y como tal quise estar presente. Fui el único obispo que estaba presente. A mí me entrevistaron como si yo hubiera sido el organizador. Sí. El que convocó fue Monseñor Osoria, la arquidiócesis de Santo Domingo. Se unieron las iglesias evangélicas, se unió toda gente de Baní, gente de diferentes lugares, vinieron. Cuando usted vio esa multitud apoyando a las personas que enarbolan la no inclusión de las causales, ¿qué sintió? A mí me emocionó dos momentos, que fue el primero cuando íbamos a salir, ese estadio Quiqueya, ese parqueo del estadio Quiqueya lleno. Después, durante la marcha nos perdimos. ¿Saben lo que pasa? Que hubo mucho zigzag y había momentos en donde de la Ortega C, bajando la Ortega C, se coge el elevado de la John Kennedy. Usted se imagina esa cantidad de carros se fueron perdiendo. Al final llegamos a la bandera, a doblar a la izquierda, una perdida. Y después, como era de 9 a 12, cuando fueron llegando allá, al inicio eran pocos, pero cuando era la hora de cerrar, fue cuando comenzaron a llegar todos los carros que se habían perdido y que estaban bajando hacia allá. Ahí fue donde yo vi verdaderamente una cantidad de gente, un pueblo entero ahí metido, que me impresionó. Bien, eso y sobre todo siendo sábado, día de fin de semana, me impresionó mucho más todavía. Así que, Víctor, eso es por un lado. La otra parte, entonces, no tan numerosa, ni mucho menos, pero sí muy persistente. Mantienen un campamento frente a la presidencia de la República. De hecho, hoy, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Santo Domingo fueron a darle un espaldarazo a la posición de las tres causales. Y entre otras cosas a presionar al presidente porque el presidente había dicho en campaña que estaba de acuerdo con las tres causales y a tratarlo de amenazar con posiciones de que si no hace eso usted va a bajar popularidad. ¿Qué usted piensa? Hay un problema grave aquí y es que la presencia delante del Palacio es una violación a la Constitución porque es pretensión de que el Poder Ejecutivo vuelva otra vez a entrometerse en el poder legislativo, cosa que no debería hacer. El presidente expresó su parecer de las causales, pero con mucha altura él ha dicho, y espero que cumpla, él ha dicho que va a respetar lo que determinen los congresistas. Lo que me da vergüenza a mí es tener un presidente que tiene ese respeto y después tener una ministra de la mujer y otros funcionarios más que quieren pretender a teniendo que alinearse con lo que ellos piensan violando la libre decisión de cada ciudadano. Estamos saliendo de una dictadura para meternos en otra ahora. Parece. Entonces, la pregunta es, señor presidente, no permita que lo que usted no hace lo hagan los demás. Eso es lo único que uno le pediría al presidente. ¿Cómo es posible que si el presidente respeta
¿cómo es posible que la ministra de la mujer y los demás otros ministros sean capaces de pretender imponer como en la época de Trujillo, que todo el mundo tenía que ir a desfilar al malecón, obligado, Mire, que si no estaba votado? Fueron 3 ministros y una serie de subdirectores, directores, viceministros, que a veces uno no piensa que que no es una son del señal poder rara. legislativo. No son del poder legislativo. Es una intromisión de poderes grave que yo creo que tenemos que revisar para que no acabemos mal lo que tan recientemente hemos comenzado. Víctor, hoy 17 senadores autodenominados pro vida firmaron un manifiesto de que se comprometen a excluir esas 3 causales del Código Penal y dicen que en realidad son 26, pero que fueron 17 los que firmaron hoy. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que por fin me alegra a mí el liberar a los congresistas, porque antes los congresistas, aún siendo pro vida, fueron capaces de ser violentados y obligados a votar en contra de lo que creían, lo cual dice muy mal de ellos. Pero me alegra que no haya tenido que meterse a esta prueba a estos congresistas, y estos congresistas están logrando manifestar lo que piensan. Yo creo que es la primera vez que ellos pueden decir, y en los diputados también, ver tantas banderas azules, celestes, en esa Cámara de Diputados, da a entender que por primera vez ser pro vida y estar en contra de las causales no es penalizado. O sea que parece que ha acabado. Es el fin de una dictadura que existía, pero ahora esperemos que no nos metamos en otra y que no sea utilizando ministros para imponerlo. Eso es lo único que yo desearía de corazón. Así que... Pero cuando usted dice eso, ¿está involucrando al presidente con eso? Porque no, cuando dice no involucrando ministros, ¿quién involucra a ministros? ¿Quién tiene el poder para involucrar ministros? No, que yo espero que no sea involucrando ministros. Pero ya están involucrados. Están involucrados. Bueno, no, pero lo que yo deseo es que él no esté involucrándolo. ¿Quién es yo él? Desearía eso. El presidente Luis Abinader, él ha dicho que él personalmente respeta. Los ministros no están haciendo eso. La pregunta, ¿están actuando por cuenta propia? ¿Tienen derecho a hacer lo que el presidente no ha hecho? ¿Están actuando porque el presidente les dice, porque ellos dicen, o porque simplemente se les metió en la cabeza creer que pueden entrometerse en la conciencia de los demás funcionarios y alinearlos conforme a su posición? Aquí hay algo que no está sano y se les fue la mano. Definitivamente a esos ministros se les ha ido la mano y alguien tiene que jalarle las orejas porque están fuera de lugar. Están fuera del lugar que les corresponde y fuera de su competencia. Bien, otra cosa antes de irnos, Víctor. ¿Quién financió la Marcha Azul? En términos de la Marcha Pro Vida, en términos de nadie. Los uniformes, las camisas azul, las banderas azules, ¿eso quién la compró? La gente. Así mismo. Así se compró. Se mandaron a hacer cachucha. Quien quiso compró. Yo compré la mía. ¿Cuánto le costó? Yo compré la mía. A ver si es verdad. ¿Cuánto le costó? Bueno, me la mandé a comprar. Yo puedo preguntar, voy a llamar ahorita a preguntar a quién fue, porque yo mandé a comprar 4 porque íbamos 4 y, sí. y el arzobispado compró 4. Yo no sé cuánto costó, pero debía ser 100 y pico de pesos, 200. Creo que algo así. Yo creo que las banderas todo fue de una manera espontánea, muy poco lo que se hizo. Lo único que costó dinero, creo que fue el muñeco que hicieron una mujer que, a propósito, no lo veía muy hermoso, pero una mujer embarazada como con el vientre como transparente para que se viera el niño. Eso es lo que pudo haber costado más, y mucha gasolina y de todo el mundo, pero fue una marcha que no hubo un bajar dinero, no fue eso, no ocurrió nada de eso. Allí fue el pueblo espontáneo. Yo puedo asegurar que los que estaban allí fueron porque querían estar allí, porque fueron, compraron su camiseta. Yo, por ejemplo, no tenía bandera. ¿Qué hice? Había una especie de pashmina. ¿Cómo le dicen eso que tienen las mujeres? Pashmina. No me pregunto de eso. Una especie como de capita que se pone la mujer. Una que tenía celeste, la metimos allá arriba y ahí estaba en la jipeta, allá arriba metida, colgada como si fuera una bandera. Y después me metieron una bandera que me la pusieron ahí también. Pero francamente yo vi ahí al pueblo manifestándose y ahí no había dinero de por medio.
no había picapollo, no, no había nada de eso, sino que lo que había era auténtico deseo de manifestarse en favor de la vida y me siento satisfecho verdaderamente de eso. Yo sé que usted no participó, pero ni pasó por ahí, pero el campamento de los que defienden las tres causales, todos vestidos de uniforme verde, todo eso, ¿usted cree que pasa lo mismo con ellos? Bueno, en todos los demás países está subvencionado, porque no es solamente estar ahí, eso fue una imitación de los 40 días por la vida que cada año se hace y que esta vez se hizo. La Iglesia Católica lo hace cada año para esta época y lo hizo frente al Congreso, entonces se quisieron poner ellos también. Pero el dinero y la fuerza de ellos no está en ponerse en ese lugar donde no significaba gran cosa esto. Lo que está es en la fuerza que tienen, que sí está subvencionada, porque les recuerdo que la Oxfam y Planned Parenthood pasan un dineral. Por ejemplo, Oxfam, para eso Agustín Laje lo investigó y está en internet, ciertamente. 2.5 millones de euros pasa todos los años para la promoción del aborto a las diferentes ONG. Y Planned Parenthood. Pero aquí en el país. Al país. Mire, en Brasil 1.8 millones de euros, Oxfam. Y en el país, como no está liberalizado el aborto, 2.5 millones de euros. Y Planned Parenthood, $1 millón a Profamilia. ¿Usted se imagina que son $1 millón? ¿Usted sabe lo que yo haría con $1 millón? Mire, esos son 58 millones. Por eso es que todas las ONG, incluyendo el Comité de Derechos Humanos, Dominicano de Derechos Humanos, están en una sola voz. Y usted lo ve. Y tienen mucho poder, tienen mucha fuerza y mucho poder. Por ejemplo, en Argentina se habló de que esas ONG le ofrecían a cada diputado que cambiaba de parecer y que era capaz de cambiar pro vida por votar por las causales, se le daba $150,000. $150,000. Eso no son cheles, eso es un dinero. Entonces, no digo que sea aquí así, no sé cómo es la cosa aquí, porque si se le deja libre, no sé, pero ciertamente tenemos años aquí viendo una gran presión que no se entiende, porque somos realmente como pueblo, somos mayoría absoluta, pero vemos que una minoría tiene un poder que todavía es inexplicable, sino que hay un apoyo muy grande detrás, porque si no, de otra manera no se entendería cómo es que tienen el poder tan grande de influir a veces en presidentes, como lo hicieron en el periodo pasado, y en diputados y en senadores y en ministros, como lo hacen ahora. Hágame una reflexión sobre las tres causales y toda esta lucha que en los últimos meses se ha tenido para los cibernautas de este espacio. Sí, yo quisiera que nos quitáramos de la mente. Ustedes hablaron se ha hablado del complejo de Guacanagarí. Yo quisiera que nos quitáramos del complejo de Guacanagarí y creer que tenemos que ir para donde va todo el mundo. Si todo el mundo va para allá, tenemos que ir para allá. ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta? Si todo el mundo dice que 2 y 2 son 5, no tenemos que ir a coger que 2 y 2 son 5. Nosotros tenemos que aprender a tomar nuestro propio criterio. Somos un país cristiano, tenemos muchas cosas que son únicas. Tenemos un país con la Biblia, con el escudo, con la Biblia abierta. Tenemos una cruz en el escudo. Tenemos en la bandera una cruz. Tenemos a Dios como el primero de los lemas, Dios, patria y libertad. Nosotros tenemos una identidad católica y cristiana muy definida. Tenemos derecho a ser de los países que se atreven, y no por eso que somos subdesarrollados, ni porque las causales son las que desarrollan el país. No necesariamente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Déjense de ese cuento, porque tenemos que buscar dónde es que está la vida y dónde es que está la verdad, y es allí donde tenemos que mover. Bien, muchas gracias al obispo Víctor Masalle por su participación aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Hasta otra próxima ocasión.